Vino Hamaduna Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneo. Seguimos. Dice lo siguiente: si se aumentan los méritos a través de la teshuvá del enfermo, y si el enfermo no puede a través de todo su núcleo familiar y a través de sus amigos, se empieza a cambiar todo desde la culebra, es decir, de lo malo hacia abajo. Quiere decir, de lo malo a lo bueno. Y inmediatamente empieza el Gesed, la bondad, a sustituir el juicio arriba, a tomar más fuerza la bondad que el rigor, que la acusación. Y todo su cuerpo empieza a sanar y se vuelve sano en todo su cuerpo. Pero si todas las deudas que tiene la persona, que es decir, las deudas espirituales, inmateriales, entonces se para el idioma cabalístico de abajo hacia la culebra, hacia la Nahash, mi mata la Nahash. Quiere decir, de lo bueno, de la situación como estaba, a empeorarse. Y ya viene mal. Entonces empieza a complicarse el cuadro clínico. Dios no lo permita. En ese mismo tiempo, lo que se llaman los señales de Ficat Dofe, empieza a cambiar el pulso. Los sonidos del pulso no demuestran en este momento que que está sanando la persona. ¿Cómo? Sino que empieza a el cuerpo, la enfermedad comienza a tener más fuerza y empieza a hacer sufrir el cuerpo de la persona. Entonces, entonces, eso es la conversación. ¿De dónde viene todo eso? De la conversación que cabalísticamente viene de cuando Dios le dice a Moshe que baje, su pueblo se permitió con el becerro de On. Moshe baja y encuentra a Yehoshua bin Nun en esperándolo, pendiente de su maestro. Cuando baja, él ve, le empieza una conversación y mira, escucho voz de confusión, de guerra, y dice, no, no, no es voz de guerra, es voz de esto, es voz de esto. Y ahí es como así como se mantiene la enfermedad también. Lo bueno, lo malo. Cuando hay pulso, que recibir las pulsaciones de la enfermedad, como se mantienen pulsaciones, cuando viene del árbol que es malo, quiere decir, de las tres capas de mugre espiritual, no viene nada bueno, no viene nada bueno. Y no es como el árbol del conocimiento que está en los dos aspectos, entre el bien y el mal, si no se ve todo mal. Y de ese mal, de esa parte del árbol del mal, sale Ruach Sehará, sale una tempestad
que es una de las tres capas del mundo espiritual que dijimos. Y entonces empieza a temblar la persona, su cuerpo, por la enfermedad. Ese es ese es lo que dice la Torá, que es el viento grande, fuerte, esa tempestad muy fuerte, empieza a desarmar las montañas. Porque las montañas nos dan una señal en las escrituras sobre los huesos del cuerpo. Los huesos se debilitan por los isurim, por los sufrimientos y por los dolores, Dios no lo permite. Como está escrito, un shaber selaim, que rompe las rocas, quiere decir las costillas del cuerpo. Todo esto empieza a dar señal de una enfermedad fuerte, Dios no lo permite, en el cual se le da, como dice el Talmud, permiso al Mashhit, al ángel destructor, para intervenir. Y en ese momento el ángel destructor, en ese momento ya no distingue entre Tzadik y Rasha, persona justa, persona pecadora. Solamente ve la parte de los pecados y según los pecados va a actuar. También en el cuerpo de una persona enferma, una enfermedad fuerte, su cuerpo, como si fuera un barco que va a romperse, está a la deriva. Y lamentablemente puede fallecer por lo pesada que es la enfermedad. Entonces, el pulso empieza a subir 10 veces, como las ondas del mar que bajan y suben. 10 veces, ¿por qué? Porque 10 sefirot suben como el árbol de la vida, 10 sefirot. Y llega Malhut a la Shekhinah, la presencia divina, de la parte de la Kelipá, la parte de la mugre espiritual. Entonces empieza la cualidad de rigor, actuar más fuertemente sobre el enfermo y quiere romper su cuerpo, ya terminar con su cuerpo. Si la presencia divina no se encuentra allá con el enfermo, que no hicieron Teshuvah ellos, ni el entorno, y no fueron endulzados los rigores, las acusaciones, entonces, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, esa tempestad, ese, empieza la Sitra Ajara, el Yetzer hará el mal instinto a dominar el ángel de la muerte. Empieza a hacer temblar, a sucumbir el cuerpo del enfermo. Ahora, porque, porque donde no está la presencia divina,
Entonces ahí matamos contra. Entonces, la citra ajara va a buscar a voltear ese cuerpo a querer romperlo. Dios no lo permite. Pero cuando la Shekhinah está apoyando a ese enfermo, entonces ese viento, esa tempestad que está llegando, que quiere destruir al enfermo, se va a formar en mamá, se va a disminuir ese ciclón como una ventisca poco a poco, un vientito, una brisa. Entonces sale inmediatamente una voz, un anuncio de una que será de un decreto en el cual se anula la que será, se anula el decreto del corte del alma de esa persona del cual y puede recuperarse el enfermo y sanarse. Por eso, todo el tiempo que la Shejinah, la presencia divina, esté con el enfermo, van a levantarse de la enfermedad si no llegó su momento. Como dice Hashem Isadenu al Eres de Bay Hashem, se refiere a la Shejinah, la presencia divina. Isadenu lo va a reconfortar en el lecho de la muerte. Y dice nuestro maestro, Rabbi Haim Vital, el nombre del Arizal, por supuesto, en Shara Pesukim, que si el santo bendito es, en ese momento reconforta al enfermo, entonces la palabra eres, que es el lecho de muerte, ¿verdad? Eres, ¿verdad? Pues no entiendo, bueno, estoy oyendo, pero bueno. Eres pasa a ser ese. Eres, que es el hecho de muerte, es de con punto acá. Se voltea la palabra y pasa a ser ese, que es el árbol de la vida, empieza a triunfar, y el árbol del mal, el bien y del mal, la parte del mal, por supuesto, ya desaparece. Pues sabemos que siempre que el árbol de la vida es el antídoto para el árbol del mal, del bien y del mal, la Torah es el antídoto de la duda entre sí y no, de lo bueno y lo malo, a lo que dice la Torah y siempre va a estar bien. Eso cuando no llega el momento de su muerte natural. Ahora, ese Tikunea Zohar, que cuando viene la enfermedad sobre la persona, hazme shalom, Dios nos libre, y la persona se despierta en Teshuvah y empieza a recibir sobre él el yugo del reinado de los cielos, y él justifica el castigo de Dios, dice, esto, dice esto y esto, y tengo que yo corregir. Entonces la presencia divina llega ahí y parece, pasa de eres de Bai, eres yo. Quiere decir, la palabra eres de Bai quiere decir su lecho de muerte. Pasa a ser Yod. ¿Ok? Eres de Bai
es lecho de muerte. Y si volteamos la palabra, cuando viene la Shekhinah, pasa a Eser Yot. Quiere decir, Eser es 10 y Yot es 10 también. La letra vale 10. Pero Yot me va a dar la Jokmah. Que es la Jokmah, la parte derecha, es el intelecto. Que decir, vamos a volver otra vez a renacer la persona en la santidad. La santidad va a vencer al Yetzirah, entonces se va a curar la persona. Esos son algunos amuletos también, se utilizan esas palabras también a veces para hacer con la persona, pero sobre todo la Teshuvah. Más de palabras o rezos, es el cambio de identidad de su familia y de él. Entonces ahí, cuando viene el acusador, no lo reconoce. ¿Ok? También está escrito en Sicuret o Zohar que cuando la persona peca, él peca en los cuatro elementos del mundo que están dentro de su cuerpo. Sabemos que es tierra, aire, agua y fuego. Por eso nos contenemos dentro de estos cuerpos y la persona peca con cuatro elementos. El pecado lo hace con las manos, pero utiliza su cuerpo para pecar. Hacer esto, entonces que al utilizar su cuerpo, él está dañando la espiritualidad. Su espiritualidad también de los agua, de los cuatro elementos. Y eso es lo que se llama un mahloket, una diferencia, una discusión entre la parte espiritual, una pelea entre la parte espiritual y la parte física, y es lo que se llama cabalísticamente Perud Ayesodot. Se están separando los elementos que conforman su cuerpo. Y eso es lo que va a formar enfermedades. Por eso se busca otra vez poner el nombre de Hashem en la persona, que es la Shekhinah. O sea, poner el nombre de hacer Yod Kei Vav Kei. El Yod Kei Vav Kei tiene los cuatro elementos básicos. Por eso el nombre de Dios tiene cuatro letras. Y anulamos con esto el nombre de cuatro letras del Yetzirah, que es la letra Samech con la Mem, con la Aleph y con la Lamed. Entonces hace una competencia donde el nombre de Hashem va a eliminar el nombre del Samech Mem. Así más o menos también actúa el Ketoret. También. Dice también que con el Zohar, un 21, que en la Shekhinah, la presencia también se llama Yonah y Mobetzara. La paloma está con la persona en su sufrimiento. Quiere decir que viene la paloma y saca el cuerno cuando pasó con Noah. El cuervo no quiso ir más, fue la paloma. Y la paloma dio la buena noticia. También nosotros dice el Zohar Hadash, pasamos el Zohar Hadash, que cuando la persona hace faltas en su vida, ¿verdad? El primer juicio es cuando hace la falta, pero el segundo juicio se le vuelve a juzgar cuando está en su enfermedad. ¿Ok? Y el juicio tercero es el momento que fallece la persona. Y el cuarto juicio, en cuatro veces que juzga la persona. La persona es juzgada cuando hace la falta.
La persona juzgada cuando se enferma y hay que tomar decisión si lo curan o Hasbe Shalom no lo curan. Tercero, en el día de su muerte otra vez se le hace juicio. Cuarto, en el mundo venidero. En separar eso también hay dos partes, cuando también vienen dos estadios, cuando viene la enfermedad. El primero, puede ser que venga sobre la persona una enfermedad, pero un decreto del rey, y es el decreto de los cielos. ¿De dónde viene? El último Rosh Hashanah. Entonces, como es decretado, sellado, firmado por el rey de los reyes, lo más seguro que va a fallecer. ¿Ok? El segundo caso es que esa enfermedad viene a él como una señal de advertencia para que se despierte y retorne en Teshuvah. Él y su familia recapaciten que nada es por casualidad en el mundo y hagan Teshuvah. Si hace Teshuvah, vivirá. Si no hace Teshuvah, va a morir. Bueno, era oportunidad. También aparece en el Zohar para Shama Yehi, donde dice que todo depende de la Teshuvah. Si los méritos de la persona van a determinar si vivirá o morirá, siempre que esté en medio del juicio y no haya terminado ni haya sido decretado el juicio. Ahora, cuando el asunto ya no depende de un juicio, porque ya se dio el veredicto que tiene que morir, ya no lo va a salvar nada. Si te shubás, porque hay un versículo muy fácil que nosotros sabemos. En Jochma, Be'en Tefuna, Be'en Etzá, Neged Hashem. Dice, no hay ninguna Jochma, que está la letra Yod. No hay ningún entendimiento. No hay intelecto que me lo explique. No hay entendimiento que lo explique. Y no hay ningún consejo que me dé ya en ese momento en contra de lo que decreten. Esa persona va a fallecer ese año como secreto de los Hashanah. Por lo tanto, siempre, por eso es siempre que hacer Teshuvah. Porque vamos a decir que la persona fallezca. Pero fallece en Teshuvah, Señor. De lo mismo fallecer haciendo Teshuvah y su familia, y de fallecer sin Teshuvah. Y de todas maneras se salve o no se salve, siempre que hace Teshuvah es lo más rentable. ¿Por qué? Porque no hay ninguna inteligencia, ningún entendimiento, ningún consejo que pueda valer en contra de la decisión de Dios. Y Dios quiere, decimos todos los días, en la mitad 3 veces al día. Después de que hablamos del intelecto, agradecemos a Dios por el intelecto, el entendimiento y la comprensión, la verazada que le sigue, la bendición que le sigue es Adotse Bichubá. Dios quiere nuestra Teshuvah para nuestro bien. Él no necesitará de nosotros. Nosotros sí. No, a Él.
Baruch Hashem leholam, amén, amén.